Hoy vamos con la crítica de la película Vencedores o Vencidos, el juicio de Nuremberg. Como dice el propio título, es una película del año 1961 que abarca el tema de lo que fueron los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en lo que los criminales nazis fueron condenados, castigados por sus crímenes durante la guerra. Ya se sabe que no fue solo una guerra en la que hubo disparos, campos de batalla, bombardeos, etc., sino que hubo mucho más detrás. El Holocausto con los judíos, todo ese plan de erradicación y de clasificación por razas, de esterilización, es decir, bueno, mucho más, ¿no? Es decir, los nazis y Hitler no fueron solo algo que describiríamos como una dictadura que se dedicó a invadir países y a iniciar una gran guerra, ¿no? Si bien es cierto que los antiguos comunismos de Stalin, de Mao Zedong, han matado a muchísimas más personas y también de formas muy crueles, sin duda es cierto decir que el nazismo es el más representativo, el más recordado, el, digamos, referente a cuanto a este tipo de cosas se refiere, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en si está bien obviar algunas otras cosas y solo enfocarnos en esto. No podemos decir que hubo mejores dictadores que otros, evidentemente. Podemos decir que hubo peores, pero mejores jamás. Yo no diría que, por ejemplo, Pinochet fue mejor dictador que Hitler, pero joder, está claro que no es lo mismo lo que hizo uno que lo que hizo otro. Todos son condenables por lo que hicieron en mayor o menor medida. Pero está claro que lo de los nazis es un caso especial. Ha habido muchas dictaduras, algunas han sido castigadas posteriormente, otras no. En el caso que nos ocupa, fueron condenadas y sentenciadas duramente, a tal punto de que, vamos, es algo que Alemania, en cierto modo, lleva a su espalda como un recuerdo negrísimo. Y el juicio de Nuremberg es una genial y apoteósica y soberbia película. Esta película sitúa los hechos 3 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1948, y en ella, pues, ya sabemos lo que pasó, que Berlín quedara separada, etc. En eso no se entra. Simplemente que los que ganaron la guerra, los que cayeron sobre Berlín y fueron a por sus responsables, que fueron principalmente los americanos y los rusos, pues se pusieron manos a la obra por resolver todo lo que había pasado tras las filas, porque es evidente que cuando empezó la guerra, en el más absoluto secretismo se tenía lo de los judíos y muchas otras cosas, y nadie lo sabía. Cuando eso lo descubrieron y se vio a los ojos del mundo, la gente se quedó acojonada, no se podían ni creer lo que habían hecho los nazis, ¿no? Entonces, bueno, los rusos hicieron a su manera, los americanos a otra, en este caso nos ocupamos de los americanos. Como buena película judicial, yo creo que va algo más allá, ¿no? Es decir, no es solo el drama judicial, histórico, sobre el nazismo, etc., sino que creo que puede ser un drama digno de una lección vital. Es una película que creo que debería verse en escuelas, es una película digna de ser proyectada, bueno, a personas que quieran conocer más sobre este tema, que lo estudien, que lo trabajen, que quieran reflexionar. Y ya no digo solo sobre el tema de los nazis, o de los juicios, o de la justicia, sino de la vida en general, ¿no? Es decir, nosotros como raza, es un documento, vamos, plenamente mayor, es decir, es algo más que cine, ¿no? En ese sentido, sin ser documental. Entonces, bueno, se tiene que decir que la película, pues, es soberbia, con todo. Esa música, esos planos, es decir, es impresionante cómo la película a veces dice más con los silencios que con las palabras, y sobre todo teniendo en cuenta que es una película, la hostia, ya de más de 40 años, y que está hecha en blanco y negro, con actores ya que no vemos hoy en día en películas, o al menos desde luego no como lo veíamos aquí. Se tiene que decir que hay unos papelones de la hostia en la película. Es decir, Montgomery Clift hace una pequeña aparición aquí, bueno, un pequeño, gran papel, como uno de los testigos, ¿no? Hace de retrasado mental, y vamos, está que se sale en la escena en la que sale, no se sale en una o dos escenas. Burt Lancaster, haciendo de uno de los nazis acusados, es impresionante, es decir, durante todo el juicio casi no abre la boca, pero aún así dice más con sus miradas, con sus silencios, cómo agacha la mirada, con su respiración, que muchísimos de los que están ahí hablando sin parar. El abogado defensor, la acusación y sobre todo el juez, Spencer Tracy, uno de los jueces, ¿no?, principales. Es decir, la película en ese sentido no escatima en calidad, en guión, en reparto, en planos, en hacer llegar esos momentos especiales y duros al espectador.
porque lo que vamos a ver no es nada fácil de digerir. Vamos, desde el ya estamos hablando de uno de los crímenes de guerra más recordados, condenados y aberrantes de la historia de la humanidad. Así que bueno, la película toca todos los temas, va a la fibra sensible y no deja títere con cabeza. Vamos, que no se la tache de no ser imparcial, de ser partidaria o cualquier cosa de esas, para nada. Constantemente estaremos con la cabeza dándonos vueltas en plan de... la acusación dice algo, Dios mío, qué cabrones, cómo pudieron hacer eso, ¿no? Los jueces, los nazis, ese país entero, ¿no? ¿Cómo pudo permitir eso? Y luego sale el abogado a defender y dices, coño, pero es que en el fondo también tiene razón, ¿no es así también cierto lo que dice? ¿O no son ellos tampoco los más idóneos para decirlo? Quiero decir, es cierto, estamos hablando de que los americanos se metieron en un país que no era el suyo a jugar a sus enemigos y eso queda lejos de verse como algo imparcial. Pero vamos, se tiene que decir, fueron ellos los que al fin y al cabo echaron 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, masacrando a miles de personas civiles sin miramientos, vamos, pero sin miramientos. Y ya no estamos en la excusa del, es que ¿qué hubiera pasado? Es que la guerra hubiera continuado. Ha estado bastante ya dicho y documentado muchas veces que no fue un acto tan políticamente correcto en cierto sentido como se quiere ver, vamos. Eso de que Japón estaba obcecado en seguir con la guerra y tal, vamos, no hemos hablado de lo que decía Estados Unidos, de que las islas se rindiesen y quedasen sobre el tutelaje completo de Estados Unidos. Vamos, es decir, no es todo tan trigo limpio. Entonces quiero decir que la película constantemente te está haciendo pensar en eso y en lo otro. Si bien es cierto que, por ejemplo, yo viendo la película no dejo de condenar lo que hicieron los nazis en ningún momento, diga lo que diga el abogado, se tiene que reconocer que en muchos momentos tienen una razón inmensa. Ya sea a veces poniéndose rojo y chillando de rabia, pero tiene razón. Es decir, el juicio no para, es intenso, es molesto, es duro, pero es soberbio. Es decir, es uno de los mejores dramas judiciales de la historia del cine, una de las mejores películas de la historia del cine, eso ya se tiene que decir desde ya, y uno de los documentos referente a hechos históricos más importantes que tiene el cine. Entonces, ¿qué más tengo que decir? Si eres cinéfilo, vamos, que la estés viendo, pero desde el ya. Y, ¿qué coño? Es que aunque no te guste el cine, es una película digna de ser disfrutada. No es sencilla, no es cómoda, no es comida rápida, pero joder, no deja indiferente. Si bien es cierto que la acuso de tener breves defectos, por ejemplo, en que se hace mucho más interesante el juicio en sí, que el tema del juez con la mujer de aquel nazi que fue ejecutado, tal, al final todo acaba haciendo un unísono, es decir, toda la película acaba teniendo su sola forma, con todas sus escenas, con todos sus personajes, con todos sus momentos. Y veo un final demoledor que rompe moldes, un final soberbio y que le da a la película ese plus que, vamos, ya de por sí la película era excelente, lo alza a la gloria, sin más. Con esa demoledora frase final que le dice el juez a uno de los acusados, ¿no? Al interpretado por Burt Lancaster. Es decir, la película es buenísima y punto, y no tiene más. Los poquísimos defectos que le puedas encontrar serán granos de arena en un océano de perfecciones. Nada más que decir, gracias.